Buenas noches a todos, tardes, noches, espero todos se encuentren bien. Gracias a Dios por, permitirnos un día más de vida y estar aquí en su casa. Amén. Bueno, Dios es bueno, ¿no? Amén, Dios sigue siendo bueno. ¿Y me regalas un agua? No, se me hace que había unas que no estaban tan congeladas, porfas. Bueno, vamos a ver un tema. Creo que ya nuestros hermanos estuvieron viendo la semana pasada, cada uno de los que estuvieron aquí, nuestra declaración de fe, y vamos en el punto número 9, o tema, o como le quieran llamar cada uno, pero en lo que es la declaración de fe veo que es el número 9, y es uno de los temas muy importantes también. Gracias. Está bien. Gracias. Ay, disculpe, hermano. Ahora estuvo algo caliente. Y es uno de los temas que, dentro de la iglesia se toman, que es muy esencial, pero es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Lo que es cuando Cristo venga por su iglesia. Pues la iglesia estamos pasando un momento con respecto a la partida, el adelantamiento que nuestro hermano Jorge está en la presencia del Señor. Y una de las cosas que es el arrebatamiento de la iglesia, como nuestra convicción y declaración de fe lo menciona, es la resurrección cuando Cristo venga en las nubes con gran gloria. Es la resurrección de los que han muerto en Cristo y su traslación juntamente con aquellos que hayan quedado hasta la venida del Señor, es decir, esa iglesia fiel, que somos nosotros, ¿no? Y muchos de las generaciones de hoy en día, de esta generación, o la generación boomers y los millennials, la generación X, pues muchos desean ser simplemente transformados, o sea, ser trasladados nada más no conocer muerte, ¿no? Pero algunos ya se nos han adelantado, algunos ya están esperando esa resurrección, que Cristo los levante, pero sabemos que están en un lugar, pues gozándose ya. Ya no hay muerte, ni más dolor, ni más tristeza, esperando ese día glorioso. Pero juntamente con esto vamos a hablar un poco acerca de lo que es saber distinguir el tema de esta. Yo creo que de hoy y del próximo miércoles vamos a tratar dos cosas: distinguir en qué es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, pero también cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. ¿Sí han escuchado eso, no, hermanos? Todos, ¿qué significa la segunda venida y cuál es el arrebatamiento? ¿Qué significa el arrebatamiento y la segunda venida? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de poner pautas o marcar una diferencia entre cuál es el arrebatamiento, o muchos lo mencionan como rapto, ¿no? O sea, y esta es una palabra muy, muy interesante, porque un arrebatamiento es sacar, o rapto, o sacar algo, o raptar o arrebatar muchos lo toman como con agresividad. Es como cuando usted ve, que lo voy a poner de esta manera simple, cuando usted está en la calle y su hijo pone el pie de la acera de la banqueta hacia la calle donde los carros pasan, usted con una fuerza o con una preocupación o con algo que usted ve el peligro que va a pasar su hijo, usted lo arrebata, ¿no? Y lo saca de un peligro. Este es el significado, propias palabras que podemos indagar mucho con eso, pero es lo que Cristo viene a hacer con su iglesia, a tomarla consigo misma y llevarla. No es la segunda venida, porque muchos de nosotros hemos escuchado acerca de esto. La segunda venida es cuando Él venga con poder y gran gloria después del milenio, o en ese transcurso que va a pasar, pero eso es lo que vamos a tratar de ver. En este aspecto hay muchas iglesias, muchos que en lo personal hay que tener en cuenta esto antes de poder entrar a la oración. ¿Qué es más importante? Si Cristo viene antes de la gran tribulación, o dentro de la tribulación, o después de la tribulación. Esos son puntos de vista o cosas que a lo mejor unos digan, no, yo soy premilenialista o yo soy esto. La importancia de todo esto es que Cristo viene. Ese es el objetivo del cristianismo, que Cristo vendrá, sea antes, después, o mucho después, o entre en medio. Aunque muchos dicen, no, es que mira, aquí en la Biblia te dice esto y todo. Lo importante es que el Rey viene.
es que Cristo viene en las nubes y hay que estar preparados. Y muchos de los predicadores que caen en eso de que viene y todo, muchos de ellos mismos en sus predicaciones dicen, prepárate porque puede venir hoy por ti. Dice uno, bueno, entonces, ¿cuándo vamos a pasar lo que usted? O sea, es una idea que se va basando en cada pensamiento, y lo más importante y objetivo, o la objetividad de acerca del arrebatamiento, es que Cristo puede venir en un abrir y cerrar de ojos. Sea antes de la tribulación, después de la gran tribulación o en medio de la gran tribulación, eso es subjetivo. La objetividad es que Cristo viene. ¿Sale? Para entender un poco y no caigamos en que, aunque respetamos los puntos de vista de cada quien, pero vamos a ver cuál es la diferencia, grandes rasgos, lo que es el arrebatamiento y la segunda venida, y luego vamos a ver lo que es directamente, qué es esto, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Me acompaña a hacer una oración? Padre, gracias te damos, Señor, por los que estamos aquí. Gracias te damos por los que, Señor, hemos podido venir a este lugar, Señor. Padre, gracias te damos para que tú seas glorificado en todo tiempo. Seamos agradecidos, hijos agradecidos, Señor. Padre, de antemano venimos, Señor, implorándote tu gracia y tu misericordia. Perdónanos, Señor, si en este día te hemos ofendido, Señor, que cada día podamos estar, Señor, en comunión contigo, Señor. Si hemos pecado o faltado de hecho, de palabra, de vista, Señor, en pensamiento, Señor, perdónanos, porque sabemos que tenemos un abogado delante de Dios Todopoderoso, que eres tú, mi Jesús. Padre, en esta hora disponemos nuestros oídos para que tú hables, tú ministres nuestros corazones y puedas, Señor, ser bendito tú en todo tiempo, y que nuestras vidas puedan, Señor, ser edificadas con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes esas palabras de vida? Permítenos en todo esto, Señor, a través de esta clase estar listos, preparados, Señor, porque el día de mañana no sabremos si nos toca o tú vienes pronto, o tú estás a las puertas, como tu palabra nos lo dice. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Voy a abrir así en este aspecto, que todos podamos enfocarnos en esto. Usted, en el tiempo que tiene de conocer, ¿puede diferenciar entre el arrebatamiento y la segunda venida? Ya lo dije al principio, ¿no? Pero que nos quede claro qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted sabe, lo que ha escuchado o lo que la palabra le ha ministrado a usted. Puedo dejar 1 minuto, 2 minutos para que alguien pueda decir, oh, esto para mí, yo lo percibo de esta manera, y podamos así empezar la clase. ¿Alguien tiene alguna que quiera decir? ¿No? ¿Mana? ¿No? ¿Nadie? ¿Ahmed? ¿Nadie? Arrebatamiento sí sería como cuando Dios levanta Jesús viene por su iglesia, y en la segunda venida ya es donde viene a Ok. Entonces todos estamos de acuerdo en eso, en ese punto, ¿no? Lo entendemos de esa manera, que Cristo viene en las nubes, toma su iglesia. El arrebatamiento, hermanos, y la segunda venida de Cristo, con frecuencia, en muchos lados se puede confundir, aunque ahorita ya con todas las herramientas que hay, pues podemos entenderlo con más atención. Pero a veces es difícil determinar si un versículo de las Escrituras, hermanos, se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Jesucristo. Al estudiar la profecía bíblica sobre estos últimos tiempos que porque estamos en ¿desde cuándo, no? Pablo nos daba a entender de que él ya estaba esperando la venida del Señor, o que se fueran tomados, sea que vivamos o muramos, pues seremos de él. Es muy importante diferenciar entre estas dos posturas, dos enseñanzas. El arrebatamiento, hermanos, si todo lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y alguien me puede ayudar también en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 54, podemos ver ahí ciertas enseñanza con respecto a que el arrebatamiento es cuando Jesucristo regresa para llevarse ¿a quién? A la iglesia, a los salvos, aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo de Él mismo, ¿no? O sea, el mismo Espíritu Santo nos selló, y vemos que Él ahí, todos los creyentes en Cristo en toda la tierra, ¿ok? Estamos, Primera Tesalonicenses, hermano, levantó, y luego alguien, la hermana, usted Corintios, ¿me ayuda? Ok, Primera Tesalonicenses 4:13. 4:13 dice así: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto
Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Ok. Hermana, 1 Corintios 15. 15:50 al 54. Ok, dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Wow. Puedo decir, así o más claro que el agua. Creo que Pablo fue uno de los que pudo escribir más acerca de esto, ¿no? Vemos que él escribe, y ahora, ¿por qué Pablo? Pero es que, ¿por qué Pablo? Bueno, es que porque así Dios lo dispuso, ¿no? Que Pablo, de todas maneras, cuando él escribe acerca de ese tercer cielo, fue el único que escribió, y dice, bueno, hubo un hombre, ¿no? Ahí que fue al tercer cielo, fue llevado, y pues bueno, parece que hoy en día, pues todo el mundo es llevado al cielo, ¿no? Y todo el mundo es llevado al infierno, ¿no? Y cuando aquel día Pablo ni siquiera él se puso como que a mí Dios me reveló, no, hubo un hombre, no sé si en la carne y vemos que Pablo a esta parte nos las da con respecto a lo que acaba de leer la hermana y lo que leyó nuestro hermano. Los creyentes que hayan muerto tendremos, bueno, morimos aquí en la tierra, cuerpos resucitados. Por eso es que tenemos esa expresión, ¿no? Se nos adelantó o partió primero. O bueno, ya está en la presencia, pero y junto con los creyentes, fíjense que Pablo en este capítulo que lee la hermana, él se sentía parte de los que iba a ser transformados, de los que él iba a ver ese momento glorioso de que Cristo iba a venir, pero han pasado ¿cuántos años que Pablo escribió esto? ¿No? O sea, mucho. Y cuando vemos es por eso que nosotros andamos por fe y no por vista. Cuando vemos lo que Jesús hizo con la hija de Jairo, lo que hizo con Lázaro, y lo que pasó con Enoc y lo que pasó con Elías, ya estaba hablando primeramente con Enoc, dice que es el único, si ustedes ven de las nueve generaciones, o los 9, desde que empieza Set y de que empieza Génesis a hablar acerca de esta simiente por la cual iba a venir el Mesías, pasaron 9 generaciones, hasta que murió Matusalén, fue cuando muchos eruditos hablan de que vino el diluvio. O sea, fíjense todo lo que tuvo que pasar, pero me llama la atención que dentro de unos ellos ya había nacido un hombre y no fue, dice que todos ellos y murió, vivió tantos años Matusalén y murió, vivió tantos años Noé, pero en Enoc se menciona que fue arrebatado, fue tomado. Ahí ya es un prototipo de arrebatamiento, ¿no? Ya estaba hablando a un tiempo futuro. Y luego todos vemos lo que conocemos de Elías y Eliseo, ¿no? Que vino una carroza de fuego y un torbellino y fue tomado. Entonces ya estaban hablando con respecto a esto, pero Pablo lo habla acerca de esta manera, que los creyentes que han muerto tendrán sus cuerpos resucitados y junto con los creyentes que aún vivan. Y creo que hemos visto un destello de películas con respecto a películas Left Behind, se llama una, o Un trueno distante, no sé cuántos vieron esas películas, pero al principio de cuando yo empecé a conocer al Señor por el año, allá en México, me la ponían Un trueno distante, no sé si sepan cuál es, pero habla acerca de eso, ¿no? De los que iban a ser tomados y todo, y era una serie de 3 películas cristianas, y bueno, tenían un mensaje, ¿no? Pero vemos que y junto con los creyentes que aún vivan se encontrarán con el Señor, no en la tierra, sino ¿en dónde? En las nubes. Es muy marcado, en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir
y cerrar de ojos. O sea, en un parpadear. En un parpadeo. La segunda venida de Cristo es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo. O sea, es la segunda venida. Ahí sí va a ser literal. Ahí sí no va a entrar o va a venir montado en un pollino. Va a venir como rey y gran gloria en un caballo blanco montado. Y en su muslo escrito el justo Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, vendrá a vencer y destruir el mal. Porque acuérdense que el mal pues, no viene de Dios, ¿no? Eso, ¿de dónde salió? Hasta que esa palabra me intriga mucho cuando la veo y todo y digo, ay Dios mío, hasta que se halló en ti maldad. ¿A quién le dijo esto? A Satanás. Bueno, no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel. Ese es el nombre verdadero de Satanás. Satanás son como apodos, ¿no? O diablo, pero su nombre es Luzbel, que era luz bella o luz de la mañana. Pero bueno, es espanto para las naciones. Y bueno, hasta él vendrá a destruir el mal y establecer su reino milenial. La segunda venida se describe, si usted va rápidamente ahí, usted la podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. ¿Quién lo tiene? ¿O quién me puede ayudar? Apocalipsis, para que ustedes vean que Pablo habla acerca de lo que es el arrebatamiento, y Juan, pues escribe todo lo que es el libro de Apocalipsis, el discípulo amado, ¿no? Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, juzga con rectitud y hace una guerra justa. ¿Hasta cuándo? 16. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino fino, blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernaba con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre de la garra. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es cuando Cristo venga con poder y gran gloria. Amén. La diferencia, pues, hermano, podemos decir entre el arrebatamiento y la segunda venida son las siguientes. En el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor. ¿En dónde dijimos? En las nubes. Eso es lo esencial, ¿no? Y en la segunda venida los creyentes regresarán con el Señor a la tierra, o sea que la iglesia viene con Cristo. Eso está en Apocalipsis, como vimos, 19:14, pero en Tesalonicenses 4:17 vemos que seremos arrebatados. Ahí, la segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación. La segunda venida de Cristo, tiene que pasar eso. Apocalipsis de los capítulos 16 al 19, usted puede verlo. El arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación o en medio de la, como le digo, puede ser antes, puede ser, eso es, no es lo de menos, es que va a pasar, sino que el acontecimiento se va a dar, el arrebatamiento, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. El arrebatamiento, hermanos, es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación, como les dije al principio, ¿no? Sacados de la ira de Dios que vendrá a la tierra, ¿sale? O sea, es cuando la ira completamente, acuérdense que va a haber unos momentos donde que hay paz, la paz fingida que va a ofrecer el anticristo, ¿no? Lo que va, el pacto que va a haber entre las naciones y todo esto, y se dice, y los estudios dan de que pues, la Biblia nos habla de la semana de Daniel y todo esto, que van a ser 3 años y medio de paz, y luego los otros 3 años y medio van a ser de persecución y de que la gente va a sufrir y todo, pero bueno, el arrebatamiento ocurrirá en ese proceso antes de tribulación. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación, como dice Tesalonicenses 4:13 y 5:9. La venida del Señor, hermano, incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. O sea, es el acto de juicio, la ira de Dios sobre todos los que negaron el nombre del Señor, sobre todos los que no aceptaron el nombre de Cristo, su muerte y su resurrección. El arrebatamiento
digámoslo que esta parte cuando dice, y se oirá una trompeta, un sonido de bocina, esto es algo en la cual me enseña cuando las 10 vírgenes, que eran 5 prudentes y 5 insensatas, y pudieron escuchar la voz por ahí de que el novio venía, ¿no? Pienso yo en lo que, por eso es de tener las lámparas en el aceite, las oraciones, el estar vigilante, el estar buscando a Dios, la palabra, no quiero decir que, ves, tienes que estar metido en la iglesia porque ahí el Señor, la iglesia es parte de, porque aquí aprendemos, porque aquí estamos juntos en armonía, pero una vida de oración, una vida de lectura, pues, es estar llenándose del Espíritu Santo todos los días. O sea, no entiendo el cristiano que dice, no, pues es que no entiendo muchos lados cómo la iglesia puede decir, es que porque no hay esto en la iglesia, porque no hay aquello, y digo uno, es que la vida, la llenura del Espíritu Santo no la venimos a hacer aquí en la iglesia, es en nuestro diario vivir, es en nuestro diario caminar, en nuestro diario, en cuanto nosotros vamos aprendiendo la palabra, hay devocional, hay una entrega diaria, hay búsqueda de Dios, y lo único que venimos así aquí a la iglesia es, primeramente, es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y servirnos unos a los otros, y lo demás, el 90, me atrevo a decir, o 80% de la vida cristiana es afuera, en nuestro hogar, en el trabajo, o en todos lados. Entonces a veces no entiendo ese tipo de hermanos que a veces nos topamos por ahí en otros, no, pues es que en la iglesia necesita haber más avivamiento, más cosas que hacer y todo. A eso le llaman a ellos, ¿cómo se llama? Vivir en el Espíritu. Y dice uno, bueno, ¿y qué con tu carácter? ¿Y qué con tu forma de ser? O sea, ¿y qué Dios te ha hablado? Y a alguien, cuando hablamos y todo, ¿qué leíste ahora? ¿Qué Dios te habló hoy? No, pues la Biblia está en la casa. No, yo voy a que el pastor me hable el domingo y ahí hay palabra fresca. Y imagínense en dónde están poniendo su fe, aunque no estoy negando lo otro, ¿no? De que la responsabilidad que tenemos como pastores, maestros, de enseñar la palabra, porque pues el tiempo que tenemos en la iglesia no es mucho, pues cuánto y más en el hogar. Entonces, el arrebatamiento, vuelvo al punto de lo que es las vírgenes, creo yo en este sentido de que habrá un momento en cuando se oiga la gran trompeta, los que de alguna u otra manera en su llenura, en su diario buscar del Señor, pues será un momento que se oirá. La podremos oír o simplemente estaremos como las otras, ¿no? Con falta de aceite. O sea, será instantáneo. Se oirá. Primera de Corintios capítulo 15, 50 lo leyó la hermana. Ahí lo dice esta parte que será como que en secreto, o sea, esa parte secreta. Y por eso es que, hermanos, por eso es que usted está oyendo tantas cosas de que los ovnis, ahora sí ya, los ovnis, ¿no? Y esto y que el otro. Bueno, dice uno, alguien dijo por ahí, ¿existen los extraterrestres? Sí. Los ángeles no son de este mundo, hermanos. Alguien dijo por ahí, me quedé, bueno, pues un ángel, Satanás se puede vestir como ángel o como una persona, o sea, como ángel de luz y todo eso, puede hacer muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado con todo lo que nos quieran vender en la tele. Y sí, puede ser que sean mismos espíritus que, bueno, si algunos necesitaban cuerpos de marranos, ¿se acuerdan? Cuando le dijeron, no, Jesús de Nazaret, no ha llegado nuestra hora o el tiempo, o sea, y le pidieron a Jesús que los pusieran un hato de puercos. Bueno, pues hay cosas, tampoco quiero entrar en lo místico ni nada de eso, pero la maldad de esa existe. Y ahora con todo esto lo que hay, bueno, la segunda venida de Cristo, hermanos, no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Ahora, con esto es muy importante de que entendamos de que todo lo que se oye en la tele y todo, porque hay algunos que dicen, no, yo por eso no veo tele ni nada, yo por eso no veo, está bien, es muy entendible, pero de vez en cuando saber cuáles son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque la maldad, el Señor nos lo anunció, se va a multiplicar, ¿verdad? Se va a multiplicar, y lo vemos, hermano, lo vemos diariamente. Yo digo una cosa, discúlpeme si me salgo un poquito de este tema, pero vean nada más lo que está pasando en un estado allá al otro lado, en el Pacífico, donde se agarran de una manifestación para hacer maldad en negocios. ¿Y qué tienen que ver los negocios, no? O sea, nada. Si van a manifestarse y todo, pero aprovechan todo esto para hacer maldad, porque el hombre en sí es pecador y tiende hacia la maldad.
Y como vemos, la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de ciertos otros eventos, y vaya que los eventos se están alineando. Ahora, desde los principios de la creación y de la caída del hombre, cuando vemos que la tierra fue maldita, fue maldecida por Dios, bueno, desde aquellos tiempos entró primeramente la muerte, terremotos, pues cosas que pasan, muchos le llaman la naturaleza y todo, pero pues cosas que tienen que pasar porque, pues bueno, la tierra ya no da fruto igual como estaban en el huerto. No es igual. No es igual. Usted va a ciertas partes del sur y hay mejor cosecha, pero usted va a partes del norte y está la tierra árida, ¿no? Pues dice uno, pues es que por los eventos y todo. No, es que entró todo esto de esta manera. Segunda de Tesalonicenses 2:4, acompáñame ahí tantito. Segunda de Tesalonicenses 2:4, y alguien me puede ayudar en Mateo 24. Segunda 24 del 15 al 30, pero leo segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra: este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, hablando de los tiempos que van a tener lugar y se va a levantar este hombre. Leo desde el principio. Fíjense qué dice. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿en cuanto al qué? Regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu. ¿Sí ve que esto se ve todo hoy en día? Yo fui al tercer cielo, el Señor y algunos se atreven a decir, y vi a Dios cara a cara. Si usted y yo decimos eso, hermano, lo primero que hacemos es caer. Porque, ¿sabe por qué? La Biblia me enseña en Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo la revelación de Apocalipsis y todo, y dice que cuando vio esa hermosura en un ángel, el ángel le dijo, soy consiervo tuyo, ¿no? Pero fíjense la actitud que tomó Juan, cayó. Ahora ver al Señor cara a cara, hombre, hermanos, pues imagínense, pero dice, haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir, ¿qué? La rebelión contra Dios. Y hermanos, estamos pisando hoy en día en arenas donde se está viendo todo eso, donde hay una rebelión en contra de Dios y una facilidad de tomar a la ligera la palabra, y vemos que es una rebelión contra Dios. Cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la parte que va a venir la segunda venida, el arrebatamiento, como, en la misma segunda venida, Mateo 24:15, ¿quién lo tiene? Amén. Uh-huh. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a estar para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno
muerto, ahí se juntarán los años. Amén. Bueno, si ustedes pueden leer esto, todo esto de una de otra manera, ocurrió cuando el pueblo de Israel, bueno, los primeros cristianos, hermano, pasaron tiempos difíciles en aquel momento. Ellos pensaron que esa era la gran tribulación. Pensaron que el general, tanto Tito y no recuerdo, Nerón y todos estos en el año 70, hubo un gran, wow, o sea, había una gran persecución, hermano, gran persecución. Pero recuerden que todo a veces lo que está dicho en la palabra de Dios sucedió, pero también había cosas que Dios nos quería mostrar. Y el tiempo de la venida del Señor, pues bueno, será de una manera, hermanos, cuando Él venga en la venida, donde, bueno, los muertos en Cristo, los que hayan quedado, fueron arrebatados para que en cuanto a esa ira que venga de Dios, a enfrentar a este inicuo y a todos aquellos, muchos dicen, bueno, si no me voy en el primer viaje, me voy en el segundo. ¿Se han oído gente, cristianos así? Pues no le hace, me voy en el segundo. Pero yo digo una cosa y le digo, ¿cuán difícil es ahorita? No, que no debería de ser, porque ¿sabe por qué? Porque la ayuda nos la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, el Espíritu Santo, ahora en aquel tiempo cuando verdaderamente sea, no por un trabajo que te impida, no por tu hijo, tu hija, o tu esposa que no quiere, o tu esposo que no quiere, o porque, estoy desanimado, en aquel momento ya el desánimo va a pasar a un término que es porque vas a enfrentar cosas que como cristianos, cuando sea, no por esto, por una situación racial, sino cuando sea por Cristo, ¿no? Por decir, no vas a aceptar la marca, bueno, si no hay marca, no hay comida, ¿no? ¿Y cómo nos va ahorita cuando el trabajo? No, ¿para qué voy a la iglesia? No veo al Señor que me supla, no tengo trabajo y todo, y dejamos a Dios a un lado. Entonces imagínense cuando en aquel día de la segunda venida que haya pasado el arrebatamiento, pues va a ser algo difícil. La segunda venida de Cristo pues no ocurrirá hasta que después de ciertos eventos del fin de los tiempos tenga lugar. Ahora, mucho se habla del templo que se está construyendo y todo. Bueno, eso dicen que va muy avanzado. Y ciertos, ¿cómo se le llama? Acuerdos de paz en el Medio Oriente es para tenerlo presente, porque eso va alineando las cosas. Alguien dijo por ahí, y bueno, que Israel es el reloj profético de Dios. Lo que suceda con Israel, la iglesia no es tanto que pongas tu mirada, porque nuestra mirada debe estar puesta en la palabra y en la esencia lo que es Cristo en nosotros, y así como las vírgenes, o sea, siempre con nuestras lámparas encendidas con aceite para poder estar en ese momento cuando el Señor diga es tiempo y se oiga la gran trompeta, pero es parte del reloj profético de Dios. Por eso todo mundo, si ustedes pueden ver, todo mundo dice contra los mexicanos. Israel es una nación que ha sufrido mucho, ¿sí o no? Ha sufrido bastante desde que fue el Señor la estableció y todo, desde que el momento que Israel dijo, queremos también un rey. ¿Cómo sufrió? No se conformaron con Dios, sino querían hacer igual que las demás naciones. Algo que nos distinga a nosotros como cristianos es que queremos ser a imagen y semejanza de Cristo en nuestra vida, y por eso nos van a odiar y vamos a ser repudiados. Pero el Señor dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Así que no desmayemos hasta que Cristo venga. Y si viene, pues gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque doblemente bienaventurados, voy a decirlo de esta manera, porque no conoceremos la muerte. Pero si aún no viene, confiaos, que sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Amén, ¿lo creemos? Así que la partida, dichoso es al Señor, la muerte de sus santos, de todos aquellos que vemos en la iglesia y todo. ¿Duele? Sí. Sí duele, los que han perdido a un familiar, pero ¿sabe qué? Acordémonos de que esta persona vivió, mi familiar, mis hermanos, pues vivieron para el Señor. Yo digo una cosa, hay de nosotros que todavía seguimos batallando aquí, con enfermedades, con luchas, afanándonos en cosas, y sabemos que todo lo que dejemos no nos lo vamos a llevar. Dijo el salmista, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. No nos podemos llevar nada.
Entonces vemos, hermanos, el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. ¿Alguien me puede ayudar con este capítulo, texto? Tito, capítulo 2, versículo 13. Y esto es muy importante observar, pues, no quería tocarlo muy a fondo, pero porque creo que todos nosotros sabemos marcar esta diferencia. Mientras esperamos, ¿cuántos esperamos eso? Que se manifieste, esa manifestación es que seamos arrebatados con Él y estaremos con Él. Es importante observar esta pequeña diferencia o gran diferencia del arrebatamiento y la segunda venida. Si el arrebatamiento y la segunda venida, hermano, fueran un mismo evento, pues los creyentes tendrían que pasar por la tribulación completa, sí o sí. Y aunque le digo, hay sectores que sí lo creen así. Yo en lo personal, bueno, no voy a entrar en lo personal, pero por eso la misma palabra habla de que seremos quitados de un peligro, de algo que va a acechar, y esa es la ira de Dios. Cuando venga la ira, cuando los montes se conmoverán y venga todo eso, porque muchos piensan de que es que Dios es amor. No, Dios es amor, pero cuando decimos es fuego consumidor, es que Dios va a condenar el pecado en toda la humanidad y todos aquellos que no le recibieron y que lo rechazaron por voluntad propia. Entonces vemos que esta parte de la tribulación y todo esto podemos tener diferencias, pero cuando habla uno del arrebatamiento es, bueno, ¿por qué va a arrebatar? Porque hay algo inminente que viene y tenemos que estar, bueno, ciertamente de la muerte física, pues bueno, es una ley que entró por causa del pecado. La paga del pecado es muerte, pero su dádiva de Dios es vida, vida eterna, vida en abundancia con Él. Y ahora la Biblia nos habla, hermanos, de que Él dice, si yo me voy, pero no me voy nomás para ver qué está pasando. Dice que Él se fue para hacer moradas. ¿Está tu fe puesta en esto? Nosotros a veces nos clavamos tanto en cuanto a nuestra morada terrenal, pero como les repito, tampoco voy a ser una persona que se le enseña una mediocridad, porque si Dios bendice, es bendición de Dios, ¿no? Que quieras tener tu carrito, que quieras tener tu casita, pero que tu mirada, que tu fe, tus fuerzas, todo tu gozo esté puesto en eso, sino que tu gozo sea el Señor. Amén. Que esa parte que podamos disfrutar, que podamos salir de vacaciones, disfrutar con la familia, que tengas tu descendencia, tus nietos, tus hijos, todo eso que lo disfrutemos, pero ser un poquito como Abraham, que era peregrino. Y Abraham nunca echó un castillo, él andaba en tiendas, porque sabía dónde era su morada celestial, ¿no? O sea, y eso lo veía a futuro, por fe. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran ese mismo evento, entonces el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir que Él pueda regresar a la tierra, como Mateo 24, a grandes rasgos usted lo ha leído. El describir el periodo de la tribulación, hermanos, de Apocalipsis, en ninguna parte menciona a la iglesia, si usted se da cuenta, porque ya están en las bodas del Cordero. ¿Sí ve? Si la única parte que en Apocalipsis se menciona a la iglesia es hasta la última mención que hace cuando le habla a las 7 iglesias. ¿Sale? Que termina en el capítulo 3. El capítulo 4 empieza con otro asunto. Muchos han dicho que ahí es el parteaguas, de donde ya fue el último mensaje que Dios dio a los ángeles, que son mensajeros de la iglesia, pero ya después hay un punto y aparte donde empieza todo lo demás, los sellos, las copas, todo eso, y se menciona ya después a la iglesia en las bodas del Cordero. Eso es en comentaristas que, bueno, estudian y ven esta parte y, bueno, es respetable, pero como le digo, bueno, la iglesia va a pasar cierta corretiza, discúlpenme la expresión, puede que, no sabemos, pero yo siempre digo, si ahorita, ¿cómo nos va? Si viene una corretiza, es más, hermano. Déjeme decir esto. Septiembre 9, septiembre 6, hace un poquito después de mi cumpleaños, pero el septiembre 9 del 11 del 2001, muchos tenemos en la memoria ese día, ¿no? Septiembre del 911,
nosotros estábamos en Dallas, las iglesias se llenaron por temor. Yo me acuerdo perfectamente, muchas iglesias se llenaron. Han pasado ya casi 21 años. Vino un famoso señor llamado COVID. Las iglesias se vaciaron y muchos no regresaron. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Es que, disculpen meter esto, lo metí porque el Señor me estaba hablando con respecto a esto, es que en el primer tiempo, en el 2001, era un miedo, un temor a lo que iba a pasar. Y de hecho, muchos de nosotros nos acordamos que empezaron a sacar mensajes de la Biblia con respecto a que ya era el fin del tiempo, que ya Cristo venía, y que la Biblia hablaba de esos 2 pájaros y esos 2 aviones y todo, y hicieron un tremendo asunto, predicaciones que decía uno, wow, y a veces quería llevar uno de temor, y nosotros no debemos llenarnos de temor, porque el amor echa fuera todo temor. ¿Y quién es amor? Dios. Dios es amor. Y si está con nosotros, venga lo que venga, así se caiga el sol y la luna, así lo que sea, nosotros somos de Cristo. Pero después pasa y viene en el 2019, casi 20 años, por eso dije, desde 2001 al 2020 y 21, pues casi 20 años. Resulta que viene otro temor. Y aquí el problema es que no los atrajo a la iglesia. Algunos se hicieron muy valientes y muy bíblicos de que, pues ahí está, mira, que si viniera la serpiente y te mordiera y todo. Y se perdió, hay una predicación que habla acerca de se perdió el sentido común. No sé cuántos muchos la hayan escuchado, pero se perdió esa parte y hay leyes terrenales y todo, y bueno, pero a lo que yo voy es de que ahí la iglesia, muchas iglesias desaparecieron, cuando en el 2001 muchas iglesias se llenaron. Pero después del 9/11, el septiembre, octubre, noviembre, diciembre, llegó Navidad, se acabó y como que se apagó la espumita y todo el mundo volvió a su vida normal. Y ahora, hace 20 años después, miren cómo está el asunto, ¿no? Muchos ya no regresaron a la iglesia. Digo, si con esto que no fue llamado tribulación o pequeña, fue una enfermedad y aquello fue un ataque terrorista. Ahora, cuando sea algo por causa del evangelio, ¿cómo nos va a ir, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar? Un momento, se ha puesto, cuando a veces como iglesia nos preocupamos tanto por cómo vestirte, o cómo te ves, o cómo esto, o cómo nos llevamos, cuando la Biblia nos indica soportaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros, hermano. Sí, un pequeño comentario. Amén. Lo que está diciendo, y déjenme hablar un poquito fuera de lo que estamos hablando, pero ya que tocó el tema, aprovecho para comentarlo. Sabe que lo que dice usted muchas veces me lo he puesto a pensar, ha sido cuestión de mucha plática a veces entre ciertos hombres y estudiadores y todo eso, que al final de cuentas no prefieren estar pues, ahí bregando lo mismo y yendo en la misma situación. Pero usted se pone a pensar, como dice, ¿cómo nos va ahora? Ahora en día yo veo, y incluso pudiéramos aplicarnos a nuestras vidas, que ahora nosotros somos más, pues, más mediocres en lo que es seguir al Señor. Por ejemplo, ahora la mayoría de personas o la mayoría de iglesias se van más por el lado de que el Señor es misericordioso y dejan a un lado el sentido por consumidor, o se van más a un extremo. Entonces, piensa en ese tiempo que suceda eso, ver, porque la mente humana es hermosa para hacer cosas malas, o es muy, o sea, tienen imaginación las personas, y piense de que no solo va a sufrir usted, sino que también su familia por medio pierda la vida o le estén quitando la vida a alguien de su familia. Y es donde ahí puede ser muy controversial ese tema, ¿no? Los que piensan de cómo me voy en la otra, porque ver a carecer a un familiar, pastor, y que sea alguien de, pues se siente, así se siente cuando los perdemos así normal, obviamente que alguien tenga que arrebatarle la vida a otra persona y todo para hacerlo caer, ¿no? Siguiéndome al extremo, pero para que fuéramos viendo ese tema, porque dijeran muchas personas, oh no, el Señor es misericordioso, Él me va a perdonar esto porque Él conoce mi corazón, o el Señor es justo, Él no puede dejar que eso le pase a mi familia porque eso no va a entender. Entonces dice uno, híjoles, ese tipo de pensamiento como que no va ahí, pues es mejor estar y siempre seguro que en el Señor Jesucristo. O sea, no sé ustedes sean la una o sean la otra, pues no sé, yo creo que más me esforzaría por
en la primera y no en la otra, no es seguro. O sea, no hemos visto cosas todavía que pasan en el mundo, que se sabe que pasan, que estamos lejos de conocer, como para hacer nosotros esas aclaraciones y decir no, entonces digo, tal vez no vaya mucho el tema. Está bien. Pero solo para ver eso, porque se ha inclinado ahora la iglesia, la verdad. Hemos hecho a un lado mucho eso y somos a veces muy, pues le damos mucha palmadita en la espalda a uno mismo, a decir, no, pues vamos a hacer como quiera, pues el Señor es misericordioso. ¿Cómo me entiendes? Sí. O se utiliza la parte también de que no, pues cuando ya esté a punto de, pues ahí acepto al Señor y me entrego, ¿no? Y dice uno, ¿y cómo, no? O sea, bueno fuera que uno tuviera la lámpara maravillosa para decir en el momento, ¿no? O sea, somos atrevidos a veces, ¿no? Ahora, recordemos esto, cuando decimos la seguridad de que nos vamos, no es por nuestras fuerzas, sino que estamos seguros en Cristo. La seguridad nos la da el Señor, no lo que hagamos, dejemos de hacer, porque ya está establecido en nosotros. Él nos ha dejado esos caminos de buenas obras para que andemos en ella. Y se refleja en nuestra vida, ¿no? El amor, la pasión por el Señor, en cual como cristianos buscamos esa parte, hermano. Quería agregar que lo que se dice de que lo que no nos llevamos cuando morimos o cualquier cosa así, nos vamos a otro lugar. Según lo que yo he estudiado en muchos cosas desde hace tiempo, que a veces lo más importante es lo que dejamos después, porque dando este tema de que lo que pasó en el año cuando cayeron las torres, no fue lo que se llevaron los que hicieron ese acto, sino lo que dejaron un temor. Vino el COVID y no fue lo que vino a hacer, sino lo que dejó después. Provocó algo, así como nuestro hermano que, gracias a Dios, es triste como ese el hermano falleció, pero bueno, a mí me dejó una enseñanza que fue poquito lo que pude conversar con él, pero me ayudó mucho, entonces no lo llegué a conocer a fondo, fue poquito lo que llegué a platicar, pero entonces no fue lo que se llevó, sino lo que dejó. Y en la iglesia, en el primer arrebatamiento, bueno, en el último que va a haber, es que se va con Cristo, pero también deja algo para las personas realmente que no creyeron o los que quieren vivos. Va a quedar una enseñanza fuerte para ellos, donde van a decir si era cierto. Y realmente ahí Dios le va a dar la oportunidad tal vez a personas que no conocieron de Él antes o sí llegaron a escuchar, porque sí van a haber personas que van a ser salvas a pesar de que pasen algo muy difícil, pero sí va a quedar una enseñanza para ellos. Muchos realmente ya no van a tener la segunda oportunidad, porque puede ser que los maten al instante, que haya una guerra, se mueran ahí, ya no va a haber que alcancen a ser sellados o que pase esos actos, pero sí va a quedar algo muy importante para una generación. Sí. ¿Alguien más? Sí, no, está bien, gracias. Es bueno atender. ¿Alguien más, hermano Julio? ¿No? Ok. O sea, es bueno ver los puntos de vista y todo, y siempre va a haber, sí, siempre deja algo, y recordemos simplemente, sé que tomé más tiempo, siempre me gusta escuchar, saber qué es lo que los demás piensan o cómo es que vislumbramos esta parte, pero para establecer esta parte, lo que es la primera parte de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que esto es lo esencial, que creemos en un arrebatamiento, ¿sale? O sea, creemos. El día que suceda y usted venga a ver si alguien está en la iglesia, pues no va a haber, o le hable por teléfono a alguien y, caray, ¿y ahora qué pasó? El arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos, parecen similares, pero son separados. Uno es en las nubes, otro es presencial o en la tierra. Los dos implican el regreso de Jesús sí o sí, es algo inminente, algo que va a pasar. Mañana, pasado mañana, el asunto es, ¿estamos listos para el primer vuelo? Yo quiero estar listo, y ahorita lo cantamos. Señor, quiero estar listo para ti, porque tú vendrás por mí. Y aún así, Señor, si no vienes, yo espero en ti, y sea que en nuestra muerte física, pues nuestro anhelo es estar con Él. Amén.
Ambos, hermanos, son eventos del fin de los tiempos. Ahí es el parteaguas. En el primero es el parteaguas de lo que se viene para la humanidad, y el segundo es cumplir lo que ya Cristo va a venir a hacer a la tierra. Los dos implican el regreso. Sin embargo, es de crucial importancia conocer las diferencias en este aspecto. El arrebatamiento, en resumen, hermano, es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes que un día se entregaron en su vida, aceptaron el nacimiento virginal de Cristo a través de María, y vino hecho hombre, vino hecho Dios, fue Dios y hombre a la vez. En el mismo momento vino y dio su vida por nosotros, y por fe aceptamos su salvación y estamos seguros en Él. Él, a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino, nos selló, somos pertenencia de Dios y no del mundo. Ni mucho menos le pertenecemos a nuestra esposa en un sentido espiritual. Ni nuestros hijos le pertenecen a, es que yo soy tu padre, eres mi... No, son herencia del Señor. Y ciertamente nuestro deber es enseñarles que Cristo viene y Él está pronto a venir. La seguridad está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso es con respecto al arrebatamiento. Trasladarnos de un lugar a otro, quitarnos del peligro de esta tierra antes del tiempo de la ira de Dios. Acuérdense, hermano, que caer en manos de un Dios vivo, aguas. Y creo que tenemos suficiente ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de todos aquellos que se rebelaron en contra de Moisés y luego de Josué. Pensaban que era en contra de ellos, pero era en contra de la palabra que Dios había dado. Amén. La segunda venida del regreso de Cristo a la tierra, hermano, entonces, para poner fin a la tribulación y para vencer al anticristo y a Luzbel, Satanás y todos sus secuaces y su malvado imperio mundial. Porque cantamos, no, este mundo no es mi hogar. Somos peregrinos y extranjeros. Así nos creemos. Muchos decimos, bueno, es que queremos tener ciudadanía de aquí y de allá. La ciudadanía que Dios nos ha dado es la celestial. Somos peregrinos en este mundo. Ahora, con todo esto, tampoco quiero que me malentienda de que, pues entonces vivir una vida, como dijo mi hermano esa palabra, de mediocre, o júntela, mediocridad, o mediocre, en el cristianismo, ¿no? Sin ofender a nadie, pero creo que es tiempo de alzar nuestros ojos a los montes de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y Él está pronto a regresar. ¿Alguien, hermano? Solo para recalcar esa parte que me ha impactado, obviamente la palabra ya está, pero mencionaste una parte clave, una pregunta. Pastor, ¿está usted listo? Uh-huh. Y esa es la pregunta que debemos de hacernos nosotros. Esa introspección, inspeccionarnos internamente nosotros y decir, ¿estoy listo? ¿Qué pasa si yo me muero en este momento? Uh-huh. ¿Para dónde voy? ¿Estoy seguro en Cristo? Pablo nos da esa vislumbre de la seguridad que deberíamos de tener, que debemos de tener o que busquemos tener, uh-huh. Más bien dicho. Cuando estábamos citando en la primera Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, verso 17, el 16, cuando dice, y los que se murieron van a resucitar primero, ¿verdad? Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo estaba tan seguro que el Señor ya venía. Sí. Esa seguridad, porque los últimos tiempos empezaron obviamente cuando el Señor subió y estamos cada vez más cerca de su venida. Sí. Entonces, la certeza de que si el Señor viene, estaré listo. Bueno, estoy preparando para eso. No, son las preguntas que debemos de hacernos de forma muy, muy personal y muy en serio. Sí. ¿Y qué es lo que debo hacer para estar listo? Entonces, Pablo nos da ese ejemplo, pues, ¿verdad? Él dijo, y los que habremos quedado, los que estemos vivos todavía, él creía con certeza, con claridad, de que el Señor iba a venir cuando él estuviera vivo todavía. ¿No? Ya pasaron más de 2000 años, pero igual esa es la certeza de que debemos de tener, la confianza de lo que, como dijo el Hebreo, sí. ¿Verdad? Fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la confianza, convicción de lo que no se ve. Nosotros no hemos visto el cielo, pero el Señor nos lo prometió y hay que tener esa convicción de que llegaremos
y pelear la buena batalla, dijo Pablo. He peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? Pues, hermanos, todos tenemos luchas, carnalmente hablando, todos tenemos biles que pagar, todos tenemos nuestros asuntos en el trabajo, todos tenemos dificultades de salud, de problemas aquí y acá, pero Pablo hablaba también acerca de algo más, la lucha espiritual que hay, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, que a veces viene el desánimo, viene el problema, viene la tentación, lo que nos quieres, y Pablo lo entendía, ¿qué me separará del amor de Cristo? No dijo de mi amor a Cristo, del amor de Cristo, porque Él lo hizo todo. Y ese es, como dice mi hermano, la convicción que Pablo tenía en ese pasaje. Y eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles con respecto a esto, a desenglosar un poco más qué es el arrebatamiento. Y basado en ese texto base de Primera Tesalonicenses, también en Juan, hay algo que quiero compartirles antes de entrar. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesucristo mismo lo dijo así. Esta es otra versión. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o muchas moradas, ¿no? Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. ¿A quién se lo dice? A todo aquel que cree. A todo aquel que dice, Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Ahí está. Jesús vendrá otra vez. Dijo el hermano, ¿estamos listos? No dejes de trabajar. Sigue trabajando, sigue comiendo, síguete gozando, sigue teniendo tus cosas, pero que eso no sea tu motivación. Nuestra motivación o lo que debemos de ser es estar con Cristo. Porque termina este pasaje en el versículo 3. Así ustedes, dice, vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Cerramos nuestros ojos, le damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Que este sea un llamado, Señor, no al temor, no al miedo, Señor, sino a la reverencia, al saber que tú estás con nosotros, al saber que estamos seguros en ti, que venga lo que venga, Señor, que escuchemos lo que escuchemos. Por eso es que nos tenemos que llenar de tu palabra, llenar de cánticos, llenar de reverencia, de consagración, Señor, de la llenura y la frescura de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cada día, Señor. Cada día, Señor, que nuestro carácter, Señor, nuestro ego sea pulverizado y que tu carácter, Cristo, sea en nosotros. Para que la gente allá afuera vea, Señor, para que nuestra familia vea, Señor, que tú nos estás moldeando. Tú nos has estado hablando mucho, por mucho tiempo, Señor, en nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra forma de ser, Señor Padre, y nos has bendecido en muchas cosas, porque en muchas cosas nos hemos dado cuenta que ya no somos iguales, Señor. Ha puesto en muchos de nosotros, Señor, ese fruto de tu Espíritu Santo y se ha estado desarrollando, pero te pedimos que seamos como esas 5 vírgenes prudentes, que haya prudencia, Señor, en nosotros, para estar listos, que nuestra lámpara esté con aceite, que nuestras oraciones, nuestra lectura, nuestros devocionales, nuestra asistencia a la iglesia es parte de una vida de alguien que tú has consagrado, de alguien que tú has salvado, de alguien que tú has hecho para que anduviésemos en esas obras, Señor. Obras de bien, obras, Señor, que den fruto al 100 por 1, al 60, al 90, al 30, pero dan frutos, Señor. Padre, llévanos con bien y mientras nos vamos, Señor, que nos vayamos confiando que si tú vienes estemos listos y preparados, que si nos toca un accidente o nos toca alguna situación de salud, Señor, sabemos que estamos seguros y listos y nos presentaremos delante de ti para que oigamos tu voz decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, te damos gracias, Señor, y síguenos iluminando tu Espíritu Santo en nuestra vida. Te damos gracias y decimos amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias y el próximo domingo nos estamos viendo.